¿Lo puede leer, hermano? Hebreos 9. Del 1 al 15. Mire, lo voy a decir antes de que empiece. Siempre los únicos que encuentran los versículos, siempre los únicos que leen son los maestros. ¿Quién sabe por qué será? Pero son la gente que trabaja. Usted ni siquiera puede encontrar un versículo bíblico, ni siquiera se acomide a leer un versículo bíblico. Póngase las pilas, amén. ¿Qué dice cómo, hermana? Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Mediador de un qué? Nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si usted lo lee todo ese capítulo, todo ese versículo y todo, ahí se da cuenta todo. Ahí dice, ¿no? El candelabro, el esto y lo otro, está dando lo que era el culto. Ahí lo dice claramente, ¿no? Dice Hebreos 9, ahí es donde empieza, dice, esta escritura de Hebreos, podemos ver cómo el primer pacto era religión. ¿Era qué? Religión. ¿Por qué? Pues nos menciona Hebreos 9:1 que el primer pacto tenía ordenanza de culto, o sea, religión, y un santuario terrenal, al cual solo se tenía acceso al lugar santo. Escúcheme bien, ellos no podían entrar al lugar santísimo, solamente al lugar santo. Solamente una vez al año, una persona que era el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En el segundo pacto, o sea, nosotros ya no tenemos lugar solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo. Santísimo, porque el velo fue roto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y se rompe la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora usted y yo, gracias
a la remisión del Señor Jesucristo, a la sangre derramada en la cruz del Calvario por el Cordero inmolado, gracias a su muerte, que significó la muerte de usted y mía juntamente con Él, ahora nosotros podemos, escúcheme bien, llegar hasta el lugar Santísimo. Santísimo. Amén. Wow, usted no sabe ni siquiera lo que es santo, menos santísimo. Santo. Santo. Aleluya. Nos menciona que en el lugar santo estaba el candelabro, porque expliqué que era la luz que guía la religión. Las velas y todo eso, por eso usted siempre va a ver que va a haber velas y todo eso sigue la tradición de las veladoras que no se apagaran y todo. ¿No ha visto que en las iglesias católicas tienen unos ciriotes? Antes tenían uno aquí, creo. Gloria a Dios, se están convirtiendo. Antes había un cirio así, ¿sí se llamaban cirios? Las veladoras esas bien grandototas, bien gordotas. Había uno. Y los prendían y tenía que haber uno día y noche siempre. ¿Por qué? Porque significaban la luz para el pueblo. Amén. Amén. Para nosotros Jesucristo dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy La luz. aleluya. O sea, ya no necesitas sirios, ya no necesitas una veladora. Ahora Cristo es la luz del mundo que nos ilumina. Y otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en Tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. la luz de la vida. Aleluya por el Señor Jesucristo. Una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, nosotros somos la luz del mundo. Lo declara Mateo 5:14. Dice, versículo 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Había también en el lugar santo la mesa y los panes de la proposición. Si usted no sabe, ya le dije más adelante, cuando traigamos el estudio vamos a tratar de traer ahí todo lo que era el lugar santo, los panes y todo eso, para que usted pueda tener una noción más amplia de eso. Pero estaba también la mesa y los panes de la proposición. Nótese que dice la mesa de los panes, lo cual indica que tenía que proveer los panes continuamente. Amén. Todos los días llevaban los panes de la proposición. Cada que entraban, salía un turno, ya tenía que estar los panes para que entrara el siguiente turno ya con los panes y todo dentro del santuario. Y para poner los panes sobre la mesa había que trabajar la masa para proveer los panes. En Juan 6:48 el Señor Jesucristo dice, así nada más dice ese versículo, yo soy el pan de vida. O sea, continuamente Él está ahí presente. Él es el pan de la proposición. Él es el pan de vida todo el tiempo para nosotros. El versículo 4 menciona el segundo velo, segundo pacto, llamado lugar santísimo, el cual tenía un incienciario de oro. En el manual de la guerra espiritual explicamos cómo menciona el libro del Apocalipsis. Dice, y la gran ramera le dio de su cáliz. Porque, bueno, eso se lo explico después. Quiero terminar con esto. Dice que en el lugar santísimo había un incienciario de oro. El incienciario representa las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos. ¿Qué había en el incienciario? Las oraciones de los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca hoy día somos Nosotros. El arca somos nosotros. Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios, y que ustedes no son de ustedes. Y el oro que había alrededor del arca representa nuestra santidad y nuestras tribulaciones. Zacarías 3:13-19 dice, y los meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el
oro. Él invocará mi nombre y yo le diré, y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. En el arca se encontraba el maná. Esto era lo que había dentro del arca. Había tres cosas, ¿quién sabe? Número uno, El maná. el maná. Número dos, La vara de Aarón. la vara de oro. Y número tres, Las tablas, las tablas del pacto. Amén. Dice, en el arca se encontraba el maná, el cual significa que ese pan no era reemplazable, no se corrompía. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. No pasa, no se corrompe y no es reemplazable. Juan 6:49. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tengan y coman, este es mi cuerpo. Estaba la vara de Aarón para corrección. Ay, ay, ay. Santo. Proverbios 22:15 dice, la necedad, ¿la qué? La necedad. A ver, ¿cuántas esposas necias hay aquí? Ninguna, aleluya. Gloria sea al Señor. La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara, ¿la qué? De la corrección la alejará de él. Y eso es un proverbio, o sea, como un versito, o sea, como un poemita ahí, para que se lo redacte usted al esposo necio. La vara de Aarón para corrección. Proverbios, grábenselo, mujeres. 22:15. La necedad está ligada al corazón del esposo, la esposa, dice, del muchacho, mas la vara de la corrección la dejará de él. Y por último, las tablas del pacto. Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Proverbios 3:3. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Se da cuenta? Somos el arca del pacto hoy en día, y eso representamos para el Señor Jesús. Amén. Bien, esto sí. No. Esto era solamente el historial. Aleluya. Para cerrar lo que era la reforma. La reforma te forma. La reforma te forma. Y hay otros que le tendrían que poner, dicen, son las fajas reforma, porque te dan forma. Santo. Bien, acompáñenme hoy sí con su Biblia. Vamos a entrar a lo bueno del Señor. Aleluya. No se me va a dormir, se lo aseguro.